el honorable alcalde del municipio de Toalta. Le decimos de cariño, todos le decimos Chito. Ajá. Sí, todos le decimos Chito porque a él le gusta. Sí. Bienvenido, muchas bendiciones. Saludos, Fernán Moraima y Juan Carlos, ¿verdad? Que lo pude ver esta semana. La semana pasada estuvimos acá, pero no pudimos compartir yo lo contigo. Yo lo escuché. Así que gracias por la oportunidad de estar acá y saludos a todos los radioescuchas de 97.7. Qué bueno, bien recibidos. Alcalde, tenemos una preguntita. Queremos que nos hable un poco sobre los casos investigados a través del programa Samir, que está funcionando de maravilla allá con ustedes. Sí, Samir está trabajando muy bien. Ha sido un programa de mucho beneficio para esta situación del COVID. Hemos atendido alrededor de 2,000 casos en nuestro municipio de Toalta. Al decir 2,000 casos han sido de todos los casos de las pruebas moleculares, las pruebas serológicas, que son los sospechosos, y las pruebas que son algunas probables, que se hacen por medio de las pruebas de antígenos. Al día de hoy también se han identificado unos datos, los cuales casos activos como tal, tenemos 355 ciudadanos, hospitalizados tenemos 9 casitos, y 95 viajeros. Al decir viajeros, pues son personas que también han viajado o los que han tenido contacto con los parientes o familiares que han viajado fuera de Puerto Rico. En términos de los lugares del municipio, si esa información se tiene, alcalde, ¿hay más incidencia en la parte urbana del pueblo? ¿Es en los campos donde se detecta un poquito más el contagio? Sí, hemos detectado, ¿verdad?, que han sido más los viajeros, los encuentros familiares y laborales, pero sí tenemos una área más en el área entre urbano y campo, porque tengo un área en nuestro municipio que está un barrio que es campo urbano, ¿verdad? Que tiene su área urbana, pero también tiene sus campos. Esa área ha sido un poco más la que más hemos detectado, ¿verdad?, la propagación del COVID, donde más se aglomera la gente. Muy bien. Okay. En términos de los consejos que usted como alcalde le da a la ciudadanía, a su municipio. Sí, como siempre hemos expresado por aquí, ¿verdad? Los consejos siempre son que sigamos las medidas de prevención, que es el uso de mascarilla, ¿verdad? 24/7, como decimos, lavarnos las manos frecuentemente durante 20 segundos, mantener el distanciamiento social, no importando, ¿verdad?, en el área donde uno se encuentre, y pues aprovechar en estas fiestas de Navidad. Sé que es un poco difícil, ¿verdad?, evitar las aglomeraciones. Evitar, ¿verdad?, uno estar bajo un mismo lugar cerrado, si es la oportunidad de van a celebrar alguna actividad que sea al aire libre, es lo más recomendable, y evitar pues estar mucho en contacto. Oiga, alcalde, ¿hay alguna recomendación o recomendaciones para la gente que ya fue vacunada en el municipio? Sí, la gente que fue vacunada, la recomendación es que siga ¿verdad?, las recomendaciones, valga la redundancia, de que siga haciendo las medidas cautelares del uso de mascarilla, mantener el distanciamiento. No necesariamente porque ya fue vacunado, pues ya está inmune, ¿verdad? Sabemos que en la fase 1 tienes que vacunarte una primera vez, luego tienes que pasar a vacunarte 2 veces. Así que es bien importante que las personas mantengan esas medidas de prevención, seguir lavándose las manos, mantener el distanciamiento y continuar, ¿verdad?, ayudando para detener esta pandemia y seguir nutriéndonos en información real para poder atajar y aguantar en la propagación de la misma. Antes que nos digan los teléfonos de cómo pueden comunicarse, ¿cuáles son los planes para las próximas semanas con relación al COVID? Sí, los planes para las próximas semanas empezaremos ahora en enero. Muy especialmente vamos a estar dando un impacto a los comercios de nuestro municipio. Le vamos a estar entregando unas pegatinas, unos folletos para que lleven la información tanto ellos familiares como a los clientes. Le vamos a estar dando unas estaciones de dispenser en las cuales incluyan sanitizer, alcohol, carteles sobre prevención, unas guías sobre el plan de exposición y entre otras cosas. Y también pues vamos a seguir haciendo campañas en los medios, en las redes sociales, por medio de campañas de guagua de sonido en nuestro municipio para que la gente pues siga a bien haciendo las medidas de prevención para Dios mediante acabemos con esta pandemia. Excelente. Yo le decía al alcalde fuera del aire que lo voy a mandar para acá porque yo haciendo este trabajo de la radio me estoy poniendo más viejo. Y entonces él es alcalde y está más joven. Sí. Desde que yo lo vi en la iglesia de la Pastora Wanda Rolón para acá.
Digo, voy a cambiar de Súper puesto. joven. Más de para acá en ruta no ha habido. Yo me voy allá a ver si me dan un brequecito aquí. Bueno, está bien, podemos hacer ese negocio, lo hacemos. Hablamos ahora después por el aire. Ajá, Gracias, muy alcalde, bien. por estar acá. A la orden, bendiciones. Y ¿Cómo se saben comunican? Sí, se comunican, disculpen, al Sí. 787-870-9993. 787-870-9993 o vía correo electrónico samir.toalta@gmail.com. Se letrea samyr.toalta@gmail.com, y con mucho gusto el personal profesional que está detrás de los teléfonos de Samir pues los van a atender para evitar seguir propagación de este virus. Excelente, le felicitamos por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, bendiciones para todos.